Bueno, yo creo que vamos a comenzar, que se ha estabilizado ahora un poco, seguirá entrando luego la gente poco a poco. Si no nos oís o no sois regular, mandadnos mensajes a través del chat, pero yo creo que se escucha, se oye bien. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar este webinario sobre dos programas de ayudas de la agencia Sequence, uno relacionado con la ejecución de proyectos de I+D y el segundo de movilidad de recursos humanos. En el primero, bueno, sobre todo se tratan, ya sabéis, son proyectos de tres tipos bueno, tres tipos de proyectos que se pueden presentar a esta convocatoria, que son de investigación industrial, desarrollo experimental y estudios de viabilidad. Os los van a explicar mucho mejor, más en detalle, Jaime, el responsable del área de conocimiento y transferencia de la agencia Sequence, que está hoy con nosotros, a quien quiero agradecer su presencia y su predisposición siempre a venir a estos webinarios y a estas jornadas de FADE que hacemos en colaboración con ellos, con la agencia Sequence. La segunda línea de ayudas que se va a presentar hoy es la de movilidad de recursos humanos, que bueno, lo que intenta favorecer estancias de investigadores de empresas en centros de investigación y en centros de I+D, y al revés, la estancia de investigadores en empresas. Una línea muy interesante para lo que permite sobre todo y está muy comprometida con la transferencia de conocimiento y que a veces, bueno, es menos conocida, digamos, que la de proyectos de I+D y menos aprovechada, pero que tiene un interés muy grande tanto para las empresas como para los centros de I+D. Y bueno, nada, que quería también agradecer la presencia de Iván Aitor, el director general de Innovación y Transferencia Digital del Gobierno del Principado de Asturias, que está hoy con nosotros, que va a presentar esta jornada y que siempre también nos acompaña siempre que se lo pedimos. Y nada, Iván, cuando quieras, pues nada, nos presentas, nos cuentas un poco, pues bueno, el marco en el que se generan estas ayudas y nada, agradecerte tu conexión, tu presencia en esta jornada y cuando quieras podemos comenzar. No vamos Pues a tardar más. muchísimas gracias, María. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a María por organizar estas jornadas, a la ayuda que presta FADE a su difusión. Quiero agradecer también a Mauricio y a Jaime, que están hoy allí presentes en FADE y que os podrán acompañar en entrevistas individualizadas al terminar este seminario, este webinario. Y sobre todo, pues invitaros a participar, ¿no? Yo creo que son dos convocatorias muy interesantes. La primera, tal vez, como comentaba María, pues mucho más conocida, ¿no? Una trayectoria más amplia, la de proyectos de I+D+I, sabéis, y hay además ya un histórico muy potente en este tipo de convocatorias que pueden ayudar a la empresa a desarrollar estos productos que pueden estar en TRLs más bajos o medios, interesantes para, bueno, en el I+D+I, en todo el entorno, sabéis que implica un gran riesgo y las ayudas lo que intentan es mitigar en parte ese riesgo, ¿no? Con estas ayudas lo que se pretende es precisamente ayudar a esas empresas a sacar esos productos, esos servicios que tienen en cartera en sus diferentes departamentos y que puedan, con esta ayuda y con este pequeño impulso, pues tener TRLs más altos, llegar al final al mercado, ¿no? Que es lo que se busca, que se pueda monetizar ese esfuerzo inversor en innovación, en investigación y desarrollo. Y las segundas que introducía María, que yo creo que son muy importantes, que tal vez son más desconocidas y que además es verdad que poco a poco van cogiendo más velocidad, pero que son igual por desconocimiento o por eh, algún tipo de temor, bueno, si lo hay, pues es el día de hoy en el que con entrevistas personales se puede intentar solucionar o eliminar, ¿no? Son una herramienta que se pone a disposición de empresas y centros de investigación precisamente para intercambiar ese conocimiento, ¿no? y ese personal. Es muy importante porque son destinadas a la transferencia de conocimiento a través precisamente de la persona, ¿no? Sabemos, y esto es algo que el ámbito de la I+D+I pues, tiene muchísimo o casi todo que ver con personas que desarrollan a través de su know-how
su investigación ese tipo de desarrollos. Y la de movilidad de recursos humanos viene un poco a potenciar o a incentivar que estas personas que están en la empresa puedan ir a un centro tecnológico, a un centro de investigación y que gente que está trabajando en centros de investigación puedan ir a la empresa. Esto es muy importante y de verdad que los resultados que dan las empresas y las personas que han participado son muy satisfactorios. Que alguien pueda hacer una estancia en una empresa, transferir ese conocimiento que tiene adquirido de los centros de investigación o al revés, o que pueda adquirir conocimiento y formas de trabajar de un centro de investigación para trasladarlo después a la empresa es sumamente importante. Para nosotros es el símil de estancias breves que hay en universidad, que es precisamente que eso se entiende muy bien cuando un investigador va a hacer una estancia de una universidad a otra y en esa universidad pues desarrolla parte de su trabajo que luego adquiere, ¿no? No, yo creo que es importante que cualquier duda que tengáis en cuanto a dudas que puedan surgir, porque en esto de la I+D lo entiendo y además es sumamente importante, todo lo que tiene que ver con el tema de la protección, de la patente, todo lo que pueda conllevar un cierto temor a fugas o posibles fugas de ese conocimiento, yo creo que eso, antes de no presentaros, yo os invito a que consultéis todas las dudas que puedan surgir, porque realmente, ya os digo, que una persona de nuestra empresa pueda ir a desarrollar parte de su trabajo mediante un aprendizaje que va a ser sumamente nutritivo para él y para su empresa al retorno, o al revés, o que un investigador nos traiga una manera de pensar diferente a nuestra empresa, es interesante, ¿no? Creo que, bueno, son dos convocatorias que son complementarias porque también nos puede ayudar. Además, se puede presentar una empresa a las dos, es decir, a la una y a la otra, y eso también puede hacer digamos que un paquete muy potente en cuanto al intentar desarrollar un proyecto que se tenga en cartera. Y bueno, la idea que tenemos con estas jornadas que organiza FADE y a las que agradezco enormemente su invitación, pues es precisamente el trasladaros y el intentar resolver todas las dudas, ¿no? Dudas que puedan surgir cuando nos enfrentamos al BOPA, al frío lenguaje de un BOPA, y que esas dudas que a veces no se disipan o no sabemos hacia dónde transferirlas, pues hoy tenemos la oportunidad con Jaime y con Mauricio precisamente para que cuando nos enfrentemos a presentar ese proyecto, pues tengamos las cosas más claras. Creo que es una grandísima herramienta la que nos brinda FADE, la de distribuir esta información. Y hoy, además, pues nos acompañan más de 20 personas, que es, como comentábamos al inicio, pues ya un mes de julio, pero muy esencial y bueno, quedan abiertas. Ahora Jaime os comentará, así que yo, cuando queráis, y simplemente agradeceros vuestra presencia, invitaros a participar y a seguir construyendo esta Asturias del futuro, ¿no? Que es lo que muchas veces comentamos entre todas las instituciones. Pues muchísimas gracias, Iván. En ello estamos y esperamos también que, bueno, pues estos webinarios informativos sirvan también para que las empresas pues, puedan presentar proyectos de calidad. También estamos más cerca ya del cierre de las convocatorias. Hay proyectos de más de cierre al 18, la de movilidad el 24. Y entonces, bueno, también sirven un poco para refrescar las últimas ideas de cómo presentar un proyecto para que sea exitoso, ver también un poco los condicionantes, cosas que no se nos deben olvidar. Y bueno, en esa vamos a comenzar también con la presentación de Jaime. Por nuestra parte, nada más agradecerte, Iván, como siempre que estés en estas jornadas. Tu presencia pues, también alienta a nuestras instituciones y también a las empresas a presentar y a seguir estas líneas de ayuda que sin duda son muy importantes, que bueno, pues seguís gestionando desde la Consejería de Ciencia. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, María. Pues nada, Jaime, cuando quieras vamos a comenzar. Vamos a compartir pantalla, ¿vale? Con la presentación. Está. Muy bien. Bueno, en primer... Puedes pasarle. sí.
En primer lugar, agradecer a FADE y en personal a María Benavides por ayudarnos en la difusión de todas nuestras ayudas de I+D y también en las de inversión, y en concreto por organizar esta jornada hoy que refuerza un poco la difusión que hacemos desde Sequens, pues nos ayuda a llegar a un público mucho más amplio. Bueno, como ya adelantaron, hoy vamos a comentaros hoy dos convocatorias de ayudas. La más conocida y la más, además histórica, la de ejecución de proyectos de I+D+I para las empresas, y también la movilidad de recursos humanos entre empresas y el ámbito del conocimiento. En primer lugar, unas consideraciones generales, porque estas dos convocatorias van acogidas a las mismas bases reguladoras. Son esas bases que ya históricas, que todavía tienen el nombre de la anterior Estrategia de Especialización Inteligente, la antigua RIS3, que ahora ya se adaptó a la S3, que son de SEBOPA ya del año 17. Y comentar que estas bases, está previsto que ya mañana salgan unas bases nuevas, con lo cual este va a ser el último año que se convoquen con estas bases. Desde la creación de la agencia Sequens veníamos trabajando en crear unas bases comunes para toda la I+D que convoque Sequens, y está previsto que se publique mañana en el BOPA las nuevas bases. Pero bueno, de momento seguimos con las antiguas para estas dos convocatorias. Los beneficiarios en ambos casos tienen que ser pymes o grandes empresas, pero hay un requisito de que al menos tienen que tener un trabajador a tiempo completo o varios que en el cómputo sumen al menos un trabajador. Están excluidas, como siempre, comunidades de bienes, sociedades civiles, asociaciones, fundaciones, otro tipo de entidades sin ánimo de lucro, también en este caso los empresarios individuales. Y también, por otro lado, otro de los requisitos que nos ponen los reglamentos europeos, tampoco pueden ser subvencionables empresas en situación de crisis o en su puesto de solución. Y en la convocatoria de proyectos de I+D, los centros de I+D+I empresarial solo podrán ir a un subprograma, al subprograma de circularidad. Como bueno, ya llevamos dos S3, dos estrategias de especialización inteligente, estas ayudas están cofinanciadas con FEDER, lo cual nos exigió FEDER a elaborar una estrategia de especialización inteligente, y todos los proyectos que financiemos sobre I+D tienen que estar alineados con esa estrategia de especialización inteligente, la actual S3 Asturias. Resalto el último punto e insisto mucho y tenerlo siempre muy, muy presente. Los proyectos deben de iniciarse con posterioridad a la fecha de la solicitud de la ayuda. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de solicitud, que no haya ningún pedido ni nada con fecha, ni en el programa con fecha anterior a la fecha de solicitud, y sobre todo ser muy cuidadosos en la ejecución del proyecto. Cuando justifiquéis que no haya ninguna factura, ningún pedido, ninguna orden de pago ni nada anterior a la fecha de solicitud, porque esto implicaría no quitar ese concepto que se haya iniciado antes, sino que echaría abajo todo el proyecto. Insisto todos los años y quiero seguir insistiendo porque todos los años, por más que insistamos, por descuido, por lo que sea, aparecen en justificación, en certificación, eh, pedidos anteriores, cosas hechas antes del inicio del proyecto, con lo cual se caen los proyectos y tenemos siempre disgustos, que por eso insistimos una y otra vez en ser muy cuidadosos con eso. Entendemos que los proyectos no nacen de la nada, habrá que hacer unos estudios iniciales, habrá que hacer unas cosas, pero lo que es la ayuda que se solicita, el proyecto tiene que fijarse con una fecha posterior a la fecha de que se haga la solicitud de la ayuda. Bueno, en estas convocatorias tenemos un límite a las empresas que no pueden presentarnos proyectos a esta convocatoria, a las dos, proyectos por un importe superior al 50% de la facturación del último ejercicio cerrado. O sea, que no queremos que empresas que vayan saltando de un proyecto a otro y no estén facturando. Entonces, tenemos estos dos límites. Uno, el 50% de la facturación, el total de los proyectos que se presenten en estas bases no puede superar el 50% de la facturación del último ejercicio. Y lo mismo para los costes de personal. Los costes de personal que se imputen a todos los proyectos recogidos en estas bases no podrán superar el 50% de los costes de personal del último ejercicio.
Bueno, la solicitud esto ya viene siendo así hace años, va todo vía telemática, ya tenemos toda la tramitación de los expedientes hace varios años vía telemática. Y una novedad este año es que no son subsanables estos documentos. El datos de proyecto, la memoria y el informe del estado de la técnica no van a ser subsanables. A la fecha de cierre de solicitud no se va a poder subsanar, no vamos a pedir subsanación de estos 3 documentos y lo que se haya presentado hasta la fecha de cierre de la convocatoria es con lo que se va a evaluar. Podéis presentar hoy un informe de estado técnica y antes del 18, si veis que tenía algún error, queréis mejorarlo, podríais presentarlo. Pero si presentases algo a partir del 18, el día que cierra, no se tendría en cuenta. Esto, bueno, tuvimos que... antes no era así, pero bueno, lo que teníamos eran muchos proyectos que se presentaban incluso en blanco el último día, con lo cual esos proyectos tenían mucho más tiempo de prepararlos y demás y atenta un poco contra la concurrencia competitiva. Bueno, las 2 convocatorias están cofinanciadas con FEDER, con lo cual hay unos requisitos de publicidad que están cofinanciados con fondos FEDER y el requisito de tener la contabilidad separada. Esto quiere decir que todos los gastos, todas las facturas que imputéis a este proyecto tienen que tener un código contable de tal forma que haya una pista de auditoría para tener separado proyecto a proyecto lo que se va imputando a cada proyecto. Esto es algo muy sencillo de hacer con tiempo antes de presentarlo y antes de cerrar la contabilidad, pero una vez que se cierran las contabilidades es algo que ya no se puede hacer, entonces esto tenerlo en cuenta desde el principio del proyecto, cuando empecéis a hacer gastos, cuando empecéis a hacer pagos, tener en cuenta darle un código contable a todo lo que se impute a este proyecto para cumplir este requisito de FEDER. Y otro de los requisitos que ya entró en vigor el año pasado es el cumplimiento de la ley de morosidad, que por un lado a las empresas que no tienen que pueden presentar las cuentas simplificadas con una declaración de que la cumplen es suficiente. Las empresas ya más grandes tienen que presentar un certificado de su auditor que certifique que cumplen esa ley de morosidad. Pero luego, a la hora de justificar, todas aquellas facturas, todos aquellos gastos que se imputen al proyecto tienen que estar pagados en 30 días y eso se va a comprobar en la justificación y si algún pago no cumple ese requisito de los 30 días, no sé, ese concepto no se tendría en cuenta. Son 30 días o 60 días si hay un acuerdo con los proveedores, en cuyo caso en la justificación, si está entre esos 30 y 60 días, habría que presentar también ese acuerdo con el proveedor de haber retrasado el pago. Bueno, como comenté al principio, los proyectos tienen que estar enmarcados en esta estrategia de especialización inteligente, la cual, bueno, estaba recogida, están los anexos y hay documentos que lo detallan más en estos 5 ámbitos: agroalimentación, envejecimiento activo y saludable, patrimonio y biodiversidad, energía y circularidad, industria inteligente y resiliente, y ahora hemos incluido un nuevo ámbito este año que os explicaré un poco más adelante. Los proyectos tienen que estar encajados en esos ámbitos y en esos retos. Los retos son la columna de la derecha y además, bueno, si tenéis en el documento, debajo de los retos, pues hay unas áreas tecnológicas y áreas científicas y hay una descripción más detallada para que podáis encajar los proyectos. La verdad que es que la mayoría, pocos proyectos han quedado fuera por no encajar en la S3, pero bueno, esto es un requisito imprescindible, una condición necesaria para poder financiar los proyectos. Y comentar que este año se ha hecho una revisión de la S3 porque había proyectos que se venían quedando fuera en relación a la inteligencia artificial. Y siendo la inteligencia artificial en estos últimos años un tema muy relevante en Asturias, se han creado nuevas cátedras de inteligencia artificial. El mundo del conocimiento en Asturias está trabajando mucho en este ámbito y hemos tenido bastantes proyectos. También sabrán ustedes que hace un par de años optamos a ser la Agencia de Inteligencia Artificial de España. Al hacer ese estudio para presentar esa candidatura, nos dimos cuenta de la importancia que estaba
alcanzado de inteligencia artificial. Entonces, bueno, se convocó el comité gestor de la S3, se preparó un informe y allí se aprobó ampliar e incluir un nuevo ámbito. El nombre del ámbito es genérico por si hubiese más novedades en el futuro, tecnologías estratégicas, en el cual se ha incluido esta línea de inteligencia artificial con esas 5 áreas de investigación e innovación: aprendizaje automático, tecnologías del lenguaje, sistemas inteligentes de predicción, visión por computadora y análisis de patrones. Si bien hasta ahora sí que ya había proyectos de inteligencia artificial, estos tenían que estar encajados en alguno de los ámbitos que comenté antes, el de biotecnología, el de industria inteligente, energía, etcétera, ¿no? Con lo cual, digamos que en este nuevo ámbito de la S3 incluiríamos solo los proyectos que no encajaban en los ámbitos anteriores. Se nos habían quedado proyectos fuera de temas de fintech, de seguros, temas de proyectos para la administración, pues todos ese tipo de proyectos ahora sí que encajarían en este nuevo ámbito de la estrategia de especialización inteligente regional. Bueno, esto eran las condiciones genéricas para las dos convocatorias. Ahora voy a dar paso en primer lugar a la convocatoria de ayudas a la ejecución de proyectos de I+D. Bueno, los requisitos de los beneficiarios son empresas, ya lo habíamos comentado, pymes y grandes empresas con un trabajador, pero los centros de I+D más I empresarial solo podrán participar en proyectos en cooperación en el subprograma de circularidad, que vamos a explicar más adelante. El presupuesto que tenemos para este año es de 6 millones de euros, con una posible ampliación de hasta 4 millones de euros, que esto, bueno, dependerá al final si nos sobran de algunas otras convocatorias el presupuesto, pues lo traspasaríamos a esta si lo necesitase. El subprograma de economía circular se le reservan 600.000 euros y también para el resto del presupuesto, al menos el 60% del presupuesto tiene que ir a pymes. Esto quiere decir, como estamos hablando que son convocatorias en concurrencia competitiva, habrá 2 ranking lists para que las pymes se lleven al menos el 60%, ¿no? Si ya se llevase más, pues sería solo una ranking list, pero hay ese requisito de que el 60% del presupuesto sea para pymes. Ya avanza un poco, María, las líneas de los proyectos. Realmente los proyectos se pueden presentar en 2 modalidades: proyectos desarrollados directamente por la empresa o proyectos que se subcontrata íntegramente el proyecto a un proveedor externo de I+D. Los proyectos de modalidad 1 son proyectos en los que, si bien decimos que los hace la empresa, permitimos una subcontratación de como máximo el 50% del total del proyecto. Se entiende que aquí la mayoría del presupuesto serán costes de personal, algo de materiales, y también podría haber esa subcontratación a centros de I+D, centros de conocimiento o ingenierías o consultorías especializadas. Estos proyectos se pueden presentar individualmente o en cooperación. Hay un subprograma de circularidad que es obligatorio que sean en cooperación. Y la modalidad 2 es cuando la empresa, bueno, pues porque no tenga capacidad o porque así lo considere, subcontrata el 100% del proyecto a un centro de estos de conocimiento. ¿Qué son estos centros de conocimiento? Bueno, centros públicos de investigación, los centros tecnológicos, universidades públicas o privadas, otras entidades, instituciones sanitarias y públicas y privadas vinculadas al Sistema Nacional de Salud, y bueno, hay algún otro tipo de fundaciones, etcétera, que se dedican a la investigación, que también podrían ser los subcontratistas para hacernos el 100% del proyecto en este caso. Los proyectos obviamente tienen que tener viabilidad técnica, económica y financiera, y hay que encajarlos en estas 3 categorías que define el Reglamento General del Sector por categorías que nos define la Unión Europea. Hay que encajarlos en investigación industrial, son TRLs más bajos, están más lejanos del mercado. En desarrollo experimental, cuando ya estamos en TRLs más altos, son proyectos que ya están más próximos al mercado y que tienen menos investigación. Y estudios de viabilidad.
Obviamente, investigación industrial, dado que está más lejos del mercado tiene una intensidad más alta de ayuda que los de desarrollo experimental. Con lo cual hay una tendencia general a decir que todos los proyectos son de investigación industrial. Investigación industrial y desarrollo experimental tiene unos criterios de valoración diferentes. En investigación industrial hay unos requisitos más estrictos, se valora más que participen doctores, que participen centros de investigación. De todas formas, si el técnico que evalúa el proyecto ve que no encaja en una línea, lo puede él de oficio reasignar a la modalidad que considere que es la más adecuada. Comentar un poco este programa de circularidad. Este programa está dirigido a proyectos en cooperación que trabajen en el desarrollo y escalado de tecnologías de valorización, tanto sólidas, líquidas como gaseosas, y también incluido temas de aprovechamiento de calor para su uso en procesos industriales. Estos están encajados en las líneas de las E3 de industria circular y neutra en carbono. En estos proyectos priorizamos también los que utilicen las plantas piloto de la red del Hub de Circularidad para que complementen estos circuitos de valorización. Y en estos proyectos se deberá cuantificar el potencial de los resultados esperados respecto a uno de estos objetivos o a varios: cero residuos a vertedero, disminución del uso de materias primas naturales, neutralidad del carbono, rentabilidad económica. Y en este programa, ya lo habíamos avanzado, permitimos que participen dentro del consorcio centros de I+D+I empresariales. La intensidad de las ayudas, pues como ya avancé antes, dependiendo de si es investigación industrial, desarrollo experimental o estudios de viabilidad, tienen una intensidad diferente y también dependen del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces este cuadro fija un poco la intensidad de la ayuda. Vamos a dar esa intensidad de la ayuda, no hay prorrateo en estas convocatorias de I+D. Hay un ranking list y valoramos con la puntuación, con los criterios de evaluación, valoramos y hasta donde llega el presupuesto, pero no prorrateamos, damos esta intensidad que le corresponda a cada proyecto. Y luego, en proyectos que llamamos de cooperación efectiva, que son proyectos en los que participa al menos una pyme y nadie tiene un presupuesto mayor del 70% ni inferior al 10%, en un proyecto en cooperación sin más se le sumaría. Bueno, los estudios de habilidad no pueden ser proyectos en cooperación, tienen que ser individuales, ¿no? Estamos hablando de proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental. En ese caso, si son proyectos en cooperación efectiva, se le sumaría a esa intensidad de ayuda un 5% más. También existe la línea, digamos, de proyectos tractores. Era una línea que antes tenía una convocatoria específica y que ya hace bastantes años lo hemos incluido en proyectos de I+D. ¿Qué llamamos un proyecto tractor? Proyecto al que hay una empresa, una gran empresa, una empresa que se considera tractora. Para ser en cooperación efectiva, que es otro requisito, tiene que haber al menos una pyme, pero en estos proyectos se piden consorcios de al menos 3 empresas, por lo cual una tractora, una pyme y una tercera que puede ser grande, pequeña, da igual, ¿no? O puede haber más de 3, ese es un requisito mínimo. Esos proyectos que tengan esas tres, esa condición de al menos esos socios y también otras condiciones de subcontratar al menos un 10% a centros de I+D, un proyecto que cumpla esos requisitos se le sumaría un 10% la intensidad de la ayuda. Por lo tanto, una pequeña empresa en investigación industrial podría alcanzar los 70% de intensidad de ayuda. Y el programa que comenté anteriormente, su programa de circularidad, pues tendría también, se le sumaría un 15% de porcentaje a la ayuda, con lo cual ahí podría llegar esa pequeña empresa en investigación industrial al 75% de subvención. Bueno, hay un límite también por empresa, que ninguna empresa puede llegar a obtener 400.000 euros en ayudas en esta convocatoria. Y bueno, recordar el tema que ya comenté de morosidad y el cumplimiento de no dañar, de que los proyectos no generen daños significativos al medio ambiente, que es otro de los requisitos que nos imponen ahora también desde FEDER.
Muy importante, los criterios de valoración en la convocatoria están detallados dependiendo si es para investigación industrial, desarrollo experimental, también para su programa de circularidad tiene unos criterios que cambian en algunos apartados. Y muy importante que respondáis a todo lo que preguntamos ahí. De hecho, un poco en el formulario, en la memoria, ya indicamos qué puntos tenéis que comentar que van muy relacionados a responder a los criterios de valoración. Eso es muy importante por un lado, porque para que un proyecto tenga la calidad mínima, tiene que obtener 50 puntos en conjunto y en cada uno de los 3 subapartados de los criterios tiene que obtener 15 puntos. Eso es un requisito que si no se cumple, el proyecto no se aprobaría por no tener suficiente calidad. No obstante, quedarse con 50 puntos es muy poco porque estamos en concurrencia competitiva y bueno, esto depende un poco de lo que pase cada año, pero hubo años que el corte estuvo en 60 puntos para pequeñas empresas y 64 para grandes empresas, otros años bajó, subió, bueno, pero es muy importante que miréis los criterios de valoración y con eso lo tengáis en cuenta a la hora de redactar la memoria y también en la hora de justificar el informe de estado del arte, dar respuesta a esos criterios de evaluación para obtener la máxima puntuación posible. La convocatoria cierra el 18 de julio a las 2 de la tarde. Siempre lo digo, pero bueno, no, con poco éxito, pero recomendación presentar por lo menos un día antes la convocatoria. El último día, pues a última hora se colapsan los sistemas. Si nos falla el ordenador el último día, pues ya no vamos a tener solución. Nos llaman a veces que es que me caducó la firma electrónica precisamente ese día. No sé, siempre tenemos el disgusto, llamadas a las 2:05, a las 2:10, que no le entró, que problemas, todos los años nos pasa, ¿no? Todos los años tenemos 3 o 4 llamadas, 3 o 4 disgustos que no entró. Y si el problema es de la empresa porque no pudo, se le estropeó el ordenador o le caducó la firma o no pudo entrar por lo que sea, lamentablemente los proyectos se quedan fuera. Entonces, bueno, siempre hacemos esa recomendación de por lo menos, oye, un día antes es para evitar o para poder subsanar cualquier problema que pudiéramos tener. La presentación se puede hacer bueno, a través de la sede de Sequence, que está ahí el correo electrónico, pero si hubiese algún problema, un colapso ese día, también hay otra, a través de la red SARA, etcétera, se pueden presentar las solicitudes. Bueno, con esto acabé con la convocatoria de proyectos de I+D. Voy a comentar ahora las ayudas a la movilidad de los recursos humanos. Bueno, esta convocatoria de ayuda, bueno, ya este es el cuarto año que convocamos, tuvo 3 ediciones, que como ya avanzábamos, bueno, no tuvo, está mal el presupuesto, son 200.000 euros, me acabo de dar cuenta ahora, bueno. No tuvo mucho éxito, pero bueno, eso en parte es buena noticia porque realmente todos los proyectos que obtuvieron 50 puntos y esos 15 puntos en cada apartado, se aprobaron. Con lo cual, animarles a que se presenten porque realmente, pues, si tienen un proyecto que cumple ese mínimo, hasta ahora se aprobaron. Hay un error, disculpar, el presupuesto es de 200.000 euros y ampliable en 100.000 euros. Lo que se pretende aquí es hacer proyectos de I+D también como el caso anterior, pero aquí con una movilidad de los recursos humanos. Y esa movilidad puede ir en 2 sentidos, ¿no? Aquí solo serían subvencionables proyectos de investigación industrial y las 2 modalidades son estas que tenemos aquí. La modalidad 1 son estancias de personal de la empresa, o sea, personal investigador de la empresa que se desplaza a un centro de generación de conocimiento. ¿Cuáles son esos centros? Pues centros tecnológicos, la universidad, centros de investigación del CSIC, etcétera, ¿no? Pues permitiríamos que una persona de la empresa esté entre 3 meses y un año en uno de esos centros desarrollando un proyecto de investigación industrial de interés para la empresa. O sea, que aunque se desplace, el proyecto digamos que va a ser para la empresa. El personal que se desplace tiene que tener titulación universitaria de grado medio superior y estar en un grupo de cotización 1 o 2.
y tener 2 o más años de experiencia en investigación a tiempo completo equivalente y ser personal que está trabajando en la empresa con vinculación en la empresa. Y la modalidad 2, aquí el movimiento es, digamos, en dirección contraria. Es que personal investigador de la universidad, de un centro tecnológico, de un centro de investigación, se desplace a la empresa y esté entre 3 meses y 1 año en la empresa ejecutando un proyecto de I+D de interés para la empresa. O sea, que sería una subcontratación que la empresa subcontrata a la universidad o ese centro para que personal del centro esté trabajando en la empresa durante ese tiempo desarrollando un proyecto de I+D de interés para la empresa. El personal del centro desplazado a la empresa es beneficiario en el Principado de Asturias. Ese personal tiene que tener vinculación laboral, obviamente, con el centro durante la duración del proyecto y será a través de una factura del centro a la empresa como se justifiquen estos gastos. Obviamente, los proyectos tienen que tener viabilidad técnica, económica y financiera. Y bueno, lo que ya comenté por encima, que tienen que ser centros públicos de investigación, centros tecnológicos, universidades públicas o privadas, y este tipo de entidades, instituciones sanitarias, públicas y privadas, vinculadas al Sistema Nacional de Salud. Aquí podría ser el ISPA, la FIMBA, en Asturias. Bueno, se puede imputar en la modalidad 1 el personal técnico, y también podríamos imputar costes de viaje, facturar directamente a la empresa. Y el mínimo, aquí estamos hablando que el coste es desplazar una persona de la empresa al centro de conocimiento. Al menos el 75% del proyecto tienen que ser estos gastos de personal. Y luego se podrían imputar otros gastos que serían colaboraciones externas o costes indirectos. Pero al menos el 75% tiene que ser de costes de personal. Y cuando, digamos, es en dirección contraria, en este caso, la colaboración externa, ese movimiento de un investigador a nuestra empresa, tiene que suponer al menos el 75%. Podríamos imputar luego otros gastos de material que tenga la empresa por las actividades que desarrolle ese investigador, o podríamos imputar también personal de la empresa que colabore con ese investigador, pero bueno, que aquí tendríamos ese pequeño margen de que el proyecto, el 75%, tiene que ser lo que nos facture, digamos, la universidad o el centro tecnológico, ¿no? Aunque pueda imputar tengo otro 25% de margen para imputar otros gastos indirectos, temas de patentes, materiales o propio personal. Una pregunta que nos hacen a veces, ¿se pueden imputar 2 personas, etcétera? Pues sí, no habría problema. Lo que hay es un límite que ninguna empresa puede llevar de subvención más de 50.000 euros. Pero no habría ningún problema en desplazar 2 personas, pero siempre más de 3 meses, menos de 1 año cada una de ellas, o que una empresa presente 2 proyectos independientes. No habría problema. Hay ese límite de 50.000, que está aquí, 50.000 euros, ninguna empresa podría llevarse de subvención más de 50.000 euros. Y aquí la intensidad de la ayuda pues es para las pequeñas empresas 70%, medianas 60% y grandes 50%. Y bueno, lo que ya comenté, la estancia mínima de cada persona que se desplace tiene que ser de 3 meses y como máximo 1 año. Pero podrían ser 2 personas, una empresa podría presentar varios proyectos, eso quedaría abierto. Aquí también hay que presentar, si el proyecto supera los 30.000 euros, tendría que cumplir la ley de morosidad y también el DNSH, no causar daños significativos al medio ambiente. Lo mismo, la recomendación que hacemos es mirar los criterios de valoración. Hay ese requisito de calidad de los proyectos de como mínimo obtener 50 puntos y obtener 15 puntos en cada una de las 3 subcategorías. El plazo de presentación es un poco más allá, el 24 de julio a las 2 de la tarde, y lo mismo, presentación electrónica y recordarles no dejarlo para el último momento. Y tampoco sería, bueno, ya lo comenté, afectaba a las 2, que no es subsanable a partir del día 24, datos del proyecto, memoria e informe de estado de la técnica. Y por mi parte nada más, no sé si hay consultas. Sí, vamos Por ahí. a... ¿Hay alguna pregunta?
No veo el... Espera. No sé, es que no veo el... ¿Qué pasa? No coge el... A ver, ahora aparece. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y si queréis, vamos a comenzar con el turno de debate. Podéis hacer vuestras consultas a través del chat, que no os lo había comentado inicialmente. Bueno, tenemos ya dos preguntas de Juan Cadiñanos. En el programa de ayudas a ejecución de proyectos en la modalidad 1, ¿con qué tipo de entidades se puede subcontratar hasta ese 50% permitido? Pues se puede subcontratar en principio, con centros de conocimiento, centros tecnológicos, universidades y demás. Además, esa subcontratación se valora positivamente, pero también se puede contratar a otro tipo de empresas. O sea, se puede subcontratar a una ingeniería, a una empresa TIC, se puede subcontratar a cualquier tipo de empresas bueno, que tengan la calidad suficiente y que tengan el nivel suficiente, pero no hay una limitación. Si se subcontrata a centros tecnológicos, centros de conocimiento asturianos, eso se valora positivamente, lo pueden ver en los criterios de valoración. Muchas gracias, Jaime. Buenos días. Si se colabora con una empresa externa I+D, ¿tiene que tener también sede en Asturias? No. Perdón, si se colabora en proyectos en cooperación, a ver, en proyectos en cooperación tienen que ser todos asturianos, Sí. Porque son todos beneficiarios. La subcontratación se puede hacer a cualquiera del mundo, no hay limitación de que se contrate nada fuera de Asturias, fuera de España, donde se quiera. Lo único, en los criterios de valoración valoramos positivamente que se subcontrate a centros de conocimiento asturianos, pero son criterios de evaluación, pero se puede subcontratar con quien se quiera. Fenomenal. Exacto, subcontratar sí, colaborar como socios, digamos, tendrían que ser asturianos. Sergio Costales, en relación con a las ayudas a proyectos de I+D, se indican las bases de la ayuda que son subvencionables los materiales de naturaleza consumible, materias primas, suministros y similares necesarios para el desarrollo del proyecto. Pongo, por ejemplo, el caso de un proyecto enmarcado en el reto 6.1, inteligencia artificial, para que es necesario adquirir ordenadores potentes capaces de trabajar con diferentes modelos de redes neuronales. Estos equipos no son subvencionables por no ser de naturaleza consumible, o se tiene que tener en cuenta su amortización de alguna forma, dado que son necesarios para el desarrollo del proyecto. En este caso no serían subvencionables, ya no se subvencionan equipos. Años anteriores sí que se subvencionaba la amortización de equipos, pero ahora mismo no son subvencionables. Solo serían materiales y demás para hacer pruebas o para fabricar prototipos que tengan la vida útil que no vaya más allá del proyecto. Pero los equipos, la amortización de equipos, ordenadores o cualquier otro tipo de equipos, de maquinaria para pruebas de laboratorio y demás, no sería subvencionable. Guillermo Arnau. Buenos días. ¿Se podrían presentar dos proyectos encuadrados en la misma categoría? Sí, sin problemas. Hay un límite de 175.000 euros para el tamaño de los proyectos en proyectos de I+D, pero una empresa puede presentar varios proyectos. Hay aquel otro límite que dije que no puede llevar una empresa más de 400.000 euros de subvención, pero una empresa puede presentar varios proyectos en la misma línea, en No cualquier hay problema. programa. No hay ningún. Y además no se penaliza. No, un límite ni ningún límite. Y bueno, otra pregunta de Elisa Argüelles. Buenas, ¿en qué momento hay que presentar el informe del auditor relativo al periodo de pagos a proveedores en solicitud o en la resolución provisional? En solicitud. Nosotros estamos pidiéndolo para la solicitud, se va a requerir ese informe del auditor. Bueno, pues por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Si queréis consultar algo, estáis todavía a tiempo, enviad la pregunta a través del chat. Bueno, solo recordaros un poco las fechas de cierre de las convocatorias. La primera que cierra es la de proyectos de I+D, que es el 18 de julio, que ya quedan 10 días. Luego también la segunda cierra el 24 de julio. La de movilidad y recursos humanos, no lo dejéis para el último día. Siempre advertimos que siempre
pueden surgir problemas de firmas digitales, no, ¿hasta qué hora es? Hasta las 2, Hasta las ¿verdad? 2. Y intentar no dejarlo hasta el último día porque, bueno, siempre puede haber algún problema y es una pena que por temas digitales no se pueda presentar la convocatoria y tener en cuenta también lo que se comentó de la documentación que no es usanable en el caso de los proyectos de I+D, ¿vale? Que eso es importante. Otra pregunta, ¿licencias de software o sistemas en la nube durante la vida del proyecto son subvencionables? Sí, ahí se considerarían fungibles y serían subvencionables. Y Juan Candiñanos, de nuevo, en ayudas a la movilidad, ¿es posible hacer estancias en centros extranjeros? Unión Europea, Reino Unido, Sí. USA. No hay hay problema. límite. Pues, gracias por la jornada. Roberto Galeo, ¿qué costes de personal son elegibles? ¿Bruto más seguridad social? Gracias. Esta pregunta. Sí. Sí. La seguridad social a cargo de la empresa no es subvencionable, es solo el salario bruto del personal, lo que viene en la nómina es lo que es subvencionable. Bueno, a cambio se puede subvencionar ahora gastos indirectos Sí. que hace las anteriores Sí. convocatorias no eran subvencionables. Ahora mismo es subvencionable el 15% de los gastos de personal, son gastos indirectos que no hay que justificar nada. Se pone ese 15% y se suma directamente sin justificar nada, pero los gastos de personal que hace años eran subvencionables los quitamos porque certificación era una locura. Se compensó en parte con este 15%, pero bueno, quedó así. Bueno, nosotros seguiremos peleando para que los costes vuelvan a ser subvencionables y que se solucione administrativamente. Es un problema que entendemos que, sobre todo por los proyectos de I+D, que los costes de personal pues son el grueso casi de los proyectos a presentar, una parte muy importante de los proyectos de I+D. Ahí en lo que estamos trabajando y que es un mandato de la Comisión Europea es ir a costes unitarios, costes simplificados, a ir a tarifas fijas, pero bueno, eso requiere un análisis, unos estudios, pero lo que nos está diciendo la Unión Europea y ya se está implantando, nos va a acabar obligando, es a tener unos costes fijos y que no haya que justificar nada. Pues sería una ventaja para todos, aunque bueno, ahí se crearían injusticias porque si fijas un coste hora de un perfil, pues hay empresas que pagan más, otras que pagan menos y se crearía ahí una cierta injusticia, pero bueno, es por ahí por donde están apuntando todos para que no haya que justificar toda esta locura de presentar papeles para justificar nóminas, pagos, etcétera, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Esperemos que haya avances pronto en esta línea, sobre todo porque, bueno, lo que comentábamos, los costes de personal pues es una parte importante de los proyectos de I+D y bueno, tendríamos también pues, los costes de la seguridad social, pues es importante que se subvencionaran. También es importante la incorporación de costes indirectos, que no las había en este caso en las ayudas regionales. Pero bueno, ahí seguiremos peleando. Pues si no tenéis ninguna consulta más, vamos a dar por finalizado el webinar. Agradeceros a todos vuestra asistencia, animaros a presentar proyectos a estas convocatorias. Por nuestra parte seguiremos informándoos y asesorándoos en esta materia, en estas convocatorias y otras que se gestionan desde la agencia Sequence a nivel regional. Dentro de Asturias pues tenemos uno de los sistemas de apoyo a proyectos de innovación mejores de toda España y así lo reconocemos y así intentaremos que siga siendo. Tened en cuenta que va a haber bases reguladoras también dentro de nada, comentabas que ya se van a publicar, que bueno, pues serán en el marco de las nuevas ayudas a partir de este momento. Y nada, bueno, agradeceros vuestra asistencia y daremos comienzo a las entrevistas personales. Y bueno, pues a los que os vais de vacaciones feliz verano y nos vemos en septiembre. Pues muchísimas gracias. Un saludo. Un saludo a todos, espérate, gracias. Gracias a todos.
Comentaros que os enviaremos a todos los asistentes la presentación de estas dos convocatorias, la presentación que ha hecho Jaime, para que bueno, también podéis analizarla con más detalle y con más tranquilidad. Muchísimas gracias a todos.